Amados hermanos, el Señor siga bendiciendo sus vidas. Nada más queremos darle una pequeña notificación de que este mensaje va a estar dividido en dos partes. Así que les enviaremos la primera y luego vendrá la segunda parte. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas, amados hermanos. Siempre seguimos confiando en el Señor, independientemente de lo que vaya a pasar en nuestro futuro. Y quisiéramos en esta hora desarrollar un tema juntamente con ustedes, que es que debemos de aprender a confiar en las promesas que Dios nos ha dado a pesar de la crisis económica que se está viviendo en este momento. Hay una crisis familiar, hay una crisis nacional, hay una crisis internacional, pero no nos queda otra cosa que aprender a confiar en todas las promesas que el Señor nos ha dado. Actualmente, pues no tenemos esperanza de que nuestra situación mundial vaya a mejorar, ni aún como guatemaltecos. Un mensaje del gobierno decía lo siguiente, que esta enfermedad tiene 3 fases. La primera fase ya lo pasamos, que era la fase del comienzo, y que ahora estamos en la segunda fase, pero que viene la fase más complicada, que sería la tercera parte. Sin embargo, ya en estos momentos, en la segunda fase, pues ya hay mucha queja en el nivel económico. Ya se comienza a oír a pueblos diciendo, ayúdenos, porque ya no tenemos. Ya hemos oído ahora a familias diciendo, hermanos, tengo problemas económicos, no estoy trabajando, no hay trabajo, no hay ventas, los clientes no llaman, tampoco pagan. Hay una crisis, pero lo único que tenemos que aprender es a confiar en lo que Dios nos ha prometido a nosotros. En medio de esta crisis hay promesas del Señor. Y en diferentes circunstancias hay promesas del Señor. A Josué el Señor le dijo lo siguiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que estemos y en cualquiera que sea la situación, Dios va a donde nosotros vamos. Si caminamos, Dios camina con nosotros. Si corremos, Dios corre con nosotros. Si nos sentamos, pues también Dios se sienta con nosotros. Pero Dios también está en medio de nuestras emociones. Algunos pues lloran en medio de esta situación, otros están tristes. Pero si nos ponemos tristes, Dios también se pone triste con nosotros. Y si lloramos, pues Dios también, en cierta manera, llora también con nosotros. No por la situación, sino es que Él es nuestro ayudador. Y no solamente en las circunstancias sentimentales, también en las económicas. Usted recuerda, por ejemplo, que cuando Lázaro murió, el Señor fue a ver a la familia de Lázaro, que eran sus hermanas. Y dice la palabra del Señor que cuando Él llegó, las hermanas y unos llorones que llegaban a los entierros o a los velorios, estaban también llorando en amargura por la tristeza de que se había muerto Lázaro. Y dice que cuando el Señor los vio llorar, sus sentimientos se conmovieron y comenzó a llorar también con ellas. Y debemos de entender que el Señor no está llorando por la muerte de Lázaro. Él sabe que Lázaro va a resucitar, o por lo menos el Señor dijo, lo voy a ir a despertar porque está durmiendo. Él empezó a llorar
porque vio a la familia llorando. Entonces lo que quiere decir es que cuando Dios nos ve afligido, cuando Dios nos ve llorando, pues aunque no lo creamos, pero según lo que dice la palabra del Señor, es que Él también está llorando con nosotros. Cuando Jacob salió huyendo de su casa, y especialmente por la persecución que desarrolló Esaú contra él, Dios le salió en el camino y le dijo: mira, Jacob, no te preocupes, yo voy a ir contigo a donde quiera que vayas, y donde quiera que estés, yo te voy a cuidar. Yo te voy a dar lo que te prometí. Y también le prometí a tu papá, y se lo prometí también a tu abuelo. Y esta es una palabra de esperanza para nosotros, en que Dios nos va a dar lo que Él nos ha prometido en medio de las circunstancias. Y en medio de esta crisis económica hay promesas que vienen del Señor y que son un gran aliento para nuestras vidas, y no nos queda otro camino más que confiar en las promesas que hemos recibido de Él. ¿Qué es lo que trae esta crisis económica? Una de las cosas negativas que trae esta crisis es el hambre. No hay trabajo, no hay ingreso económico. Si no tenemos dinero, no podemos comprar comida. Y si no tenemos que comer, entonces comenzamos a padecer de hambre. Y lo más difícil y lo más complicado es que no solo nosotros, también nuestros hijos. Y si algo realmente toca nuestro ser, es ver a nuestros hijos con hambre, es ver a sus hijos o oír a sus hijos que le digan: papá, mamá, quiero pan, dame un pan. Y usted no puede dárselos. La crisis económica va a traer hambre. Pero como hijos de Dios, tenemos la confianza en que hay promesas en la palabra del Señor. Y el Señor dijo: mira, el hambre muchas veces ha venido a causa de la desobediencia que tiene el mundo, o que lo hacen los que desobedecen a Dios. Y lamentablemente pasamos también a pagar los que no hemos hecho nada, porque vivimos dentro de este ambiente. El Señor dijo lo siguiente, que en una de las maldiciones en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 53, el Señor claramente dijo que iba a venir hambre a causa de la desobediencia, y que aún los padres se iban a comer a sus propios hijos a causa del hambre que vendría sobre la tierra. Oiga lo que dice la palabra del Señor ahí en Deuteronomio capítulo número 28 versículos 52 y 53. Dice de esta manera: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y oiga lo que dice: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio en que en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Increíble. Pero el hambre nos lleva a hacer cosas que jamás quisiéramos que suceda. Y dice que cuando el hambre viene, y esto es lo que dice la palabra del Señor, aún los padres van a planear cómo comerse a sus hijos. Y el Señor dijo: a causa de la desobediencia va a venir hambre sobre esta tierra, va a venir hambre sobre este pueblo, va a venir hambre sobre las familias. Y eso sucedió tiempo después, cuando el rey de Siria empezó a
crear un cerco alrededor de la ciudad de Samaria. Entonces ellos no podían salir a trabajar, no tenían dinero para comprar comida y la comida también se acabó. Y entonces las familias se ponían de acuerdo. Una familia decía: mira, hoy nos vamos a comer a mi hijo y mañana, a causa del hambre, nos vamos a comer al tuyo. Oiga lo que dice el libro de Segundo de Reyes, capítulo número 6, versículo 26 al versículo 29. ¿Qué fue lo que sucedió a causa del hambre que vino sobre la ciudad de Samaria? Dice lo siguiente: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Qué pasó? A causa del hambre se estaban comiendo a sus hijos. Pero el problema es de que ellos estaban confiando en los muros. No estaban confiando en la palabra del Señor. Estaban confiando en lo que ellos poseían, no en lo que Dios podía darles. En nuestra querida Guatemala, y felicitaciones a nuestro gobierno, han empezado a donar cajas con alimentos a causa de la necesidad que ya hay en nuestra Guatemala. El problema es que eso no va a durar mucho tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando la situación se complica mucho más? Y es ahí donde tenemos que tener más confianza en las promesas de Dios que lo que los gobiernos pueden hacer por nosotros. Oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo es que Dios nos va a ayudar en medio de esta necesidad que probablemente venga, que es el hambre? Y dice de esta manera la palabra del Señor ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al versículo 3. Dice de esta manera: no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Y ahora vean la recomendación que dice la palabra del Señor. Con esto, Dios quiso enseñarles que, aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Ante esta situación que está por venir, lo que podemos hacer es confiar en que de alguna manera Dios proveerá según su promesa, para que podamos comer, podamos confiar en el Señor. Y esa confianza va a producir vida o nos va a mantener vivos.
Hay promesas de nuestro gobierno, gracias a Dios. Quizá hayan promesas también a nivel mundial de otras naciones, pero lo que más va a impactar en nuestras vidas es que aprendamos a confiar en la promesa que Dios nos ha dado.